Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio donde hablamos de todo lo que tienes que saber para empezar la semana. Bueno, pues esta semana empieza súper cargada, ¿verdad? Esteban, definitivamente, bueno, la semana pasada hemos visto varios días de caídas de los mercados financieros, los mercados y particularmente las acciones tecnológicas que estaban con un boom y una valorización espectacular durante pues prácticamente todo el año, han mostrado correcciones muy fuertes. También hemos visto una caída importante del Bitcoin, hemos visto los treasuries valorizándose, también en Colombia vimos desvalorizaciones de la renta fija, algo de rebote en el precio del tipo de cambio, en el precio del dólar. En fin, mucha volatilidad, muchos movimientos también en materia política. Trump amenazando de pues que posiblemente podía bombardear a Colombia y a México, pues después de todas las amenazas y ya de hecho a los ataques que hemos visto contra Venezuela y particularmente contra el cartel de los soles. Entonces, muchas noticias, pero bueno, tenemos que empezar por algo. Entonces, ¿por qué quieres empezar? Yo tal vez te diría, ¿qué estás viendo? Estamos viendo tal vez, hubo muchos movimientos, pero tal vez ya se está suavizando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿La Fed va a bajar tasas o no en diciembre? Y por eso es que los mercados están tan, digamos, volátiles. ¿Cómo estás viendo el tema de los tecnológicos? Finalmente, si llegó el final de ese boom tecnológico. Hablemos y empecemos por ahí. Bueno, por varias semanas yo me sentía como así con el sombrerito de aluminio diciendo las tecnológicas no van más. Esto ha sido un retroceso importante, o sea, mantenemos esa tendencia de noviembre de pérdida de valor en Nvidia, todo el boom de inteligencia artificial ha venido teniendo unas semanas considerablemente negativas, a pesar de que digamos los resultados han ido acompañando. La expectativa de aquí hacia adelante es no le vemos mucho más margen, ¿sí? Y podemos ver más valor en otros sectores, que es también lo que hemos venido hablando. Ahora, respecto al tema de la Fed y cómo se relaciona con esto, tenemos que durante estos últimos días la expectativa de si la Fed va o no a bajar tasas en diciembre, lo más probable, aparentemente el mercado, aunque descontaba un sí, cada vez está tirando más al no. O sea, en este momento todavía están dentro del lado más positivo, pero no tan positivos como estábamos hace un par de días, hace un par de semanas. Entonces, eso ha generado cierto resentimiento dentro de los pocos datos que hemos podido ver de empleo, de crecimiento de los ingresos, pues del ingreso real. Y es que no hay un crecimiento genuino. O sea, digamos que no hay un empeoramiento, pero sí estamos viendo un crecimiento tanto en el costo de vida, pero no un aumento en el ingreso, lo cual podría darle a la Fed esa sensación de pronto nos apresuramos un poco con la bajada de tasas, no creemos que pueda ocurrir otra en diciembre. Entonces eso ha mantenido con cautela los mercados de equity. De acuerdo. Y un poco después de tanto auge de los activos financieros, es normal que se presenten correcciones. Obviamente la gran pregunta que nos hacen pues, los inversionistas de a pie es el momento, debo salir de mis posiciones, debo tomar algún tipo de decisiones en este momento y sin lugar a dudas, que pues no, o sea, uno no puede tomar decisiones importantes en momentos de mucha volatilidad, pero lo que sí estamos viendo es un llamado de atención en torno a ese auge tan acelerado que han visto muchas de las empresas y particularmente del sector tecnológico. Y como dice Esteban, pues es importante plantearse si estamos lo suficientemente diversificados, no solamente sectorialmente, sino también regionalmente. Muchos agentes tienen mucha concentración en Estados Unidos y también hay que pensar en otros mercados, mercados europeos, mercados asiáticos, mercados latinoamericanos, y eso es importante para pues digamos, mantener una diversificación estructural hacia adelante. Ahora, Esteban, yo te preguntaría, ¿cómo estás viendo el tema en materia económica en Estados Unidos? Porque una de las preocupaciones es que con este government shutdown que finalmente pues se acabó la economía de Estados Unidos, pues efectivamente pues puede empezar en una ralentización importante, y uno de los riesgos más importantes que plantea Bank of America cuando le pregunta a los agentes cuáles son los riesgos de cara al 2026, pues uno es una eventual desaceleración o incluso recesión en Estados Unidos con su
caída muy acelerada una desplome de la burbuja de la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es un poquito, ¿cómo estás viendo esa situación económica en Estados Unidos? Bastante irregular, porque por un lado, sí es verdad que hemos tenido un año muy positivo en todo el tema de equity. Digamos que la temporada, lo que mencionamos también en episodios anteriores, es la temporada, digamos, de fin de año navideña suele ser una temporada positiva para el equity, pero después de todo este efecto generado por el government shutdown, de los resultados de las elecciones que hubieron hace poco en Estados Unidos, que mostraban un desplazamiento más hacia el lado demócrata, entonces podríamos estar viendo cierto conflicto desde el Parlamento, bueno, el Parlamento no, desde el Congreso de Estados Unidos y el gobierno federal en unos próximos meses. Todo este conflicto acompañado de unos datos macro que puede que no acompañen tanto una vez estemos viendo datos ahí sí oficiales a nivel federal y digamos el efecto residual que genera el government shutdown una vez se levante no es algo que simplemente son 2 días, ya otra vez la economía a tope, sino que lo que vamos a estar viendo van a ser esos efectos de resultados para empresas del sector aviación, resultados en industriales, en financieras. Entonces, este efecto no se vio en estos resultados que tuvimos, sino que podríamos verlos para el próximo año, sobre todo a inicios de año, tener una temporada un poco más negativa. Perfecto. Entonces, el call to action para los que nos están escuchando, los inversionistas, es estar pues muy atentos a esos datos de corto plazo, a esos datos de crecimiento e inflación en Estados Unidos, buscar diversificación no solamente en regiones sectorial, no solamente pues digamos diversificar en sectores que posiblemente son menos o son digamos más cíclicos, sino buscar también sectores defensivos, sectores con menor volatilidad, sectores que pues pueden comportarse mucho mejor en momentos más difíciles, los datos de cómo viene la inflación y por supuesto pues esa diversificación pues en diferentes regiones también hace todo el sentido. O sea, buscar no solamente Estados Unidos, sino otras regiones. Asia también está muy bien parado. Europa tiene pues también un potencial y América Latina, a pesar de que se haya valorizado mucho, pues también tienen pues digamos una dinámica interesante en algunos sectores. Ahora pasemos a eso, América Latina. Entonces hemos visto pues mucha corrección en renta variable en general, pues evidentemente no solamente corrigieron las acciones en Estados Unidos, sino las acciones en el mundo entero y particularmente las acciones de América Latina son los mercados que más han mostrado valorización este año y puntualmente Colombia ha sido uno de esos mercados que han mostrado ese rally extraordinario y pues hemos visto los resultados corporativos en Colombia no han sido del todo malos, hemos visto pues unos resultados que en algunos momentos han mostrado pues una dinámica favorable. ¿Qué estás viendo de cara al cierre de año con ese mercado accionario colombiano? Bueno, para Colombia digamos que la expectativa en este momento sigue siendo en equity positiva. Digamos que los resultados de las principales empresas en Colcap han acompañado los índices. Hay algunas compañías que sí se terminan quedando un poco más por detrás, pero digamos que ese poco más por detrás no es tan significativo. Ya si analizamos casos específicos uno a uno, de pronto quien menos termina acompañando es un poco el caso de Ecopetrol, con todo lo ocurrido respecto a su reestructuración en cuanto a sus estatutos, puede generar cierto ruido a la compañía de corto plazo. Pero digamos que en el aspecto macro para Colombia, el ambiente se sigue viendo positivo de cara al cierre de año, principalmente cuando analizamos casos financieras, con unas posibles mejoras en tema de tasa de cambio para el próximo año, podría haber una expectativa interesante para el sector construcción y todo lo que ello termina conllevando. Perfecto. Bueno, entonces en términos generales, un poco lo que te estoy leyendo es, estamos en un momento normal de correcciones en el mundo. Colombia, pues digamos que a pesar de que ha tenido también algo de movimiento, sigue con los fundamentales relativamente sólidos y de cara al cierre de año puede ser que pues el acumulado del año corrido de Colombia siga siendo extremadamente interesante frente a otros mercados, Así ¿correcto? es. Bueno, perfecto. Ahora hablemos, pues también no podemos dejar de hablar de la caída tan fuerte que hemos visto en otros activos de alto riesgo como las criptomonedas, particularmente en Bitcoin. Vimos un desplome importante. ¿Esto es una oportunidad de entrada? ¿Cómo estás viendo este mercado de cara a lo que resta del año y tal vez de cara al 2026?
Bueno, con Bitcoin vimos ese retroceso hacia los $90,000. Es una situación un poco delicada para los inversionistas que de pronto se montaron en la cima de la ola en los 110. Pero digamos que los inversionistas de Bitcoin se han caracterizado siempre por mostrar como cierta resiliencia al momento de compran, ven bajadas, vuelven a comprar y vuelven a comprar. Entonces, esta dinámica termina llevando a movimientos, por ejemplo, como el que vimos hoy con el inicio de la semana, donde vemos ya una subida por encima de los 91,000 y es probable que sigamos viendo esas recuperaciones importantes posterior a alguna caída o algún movimiento. Digamos que es como una dinámica común al momento de trabajar con criptos. Pero lo que sí estamos viendo, digamos, es que por fuera de lo que son las cripto, digamos, mejores establecidas, como Bitcoin, Ethereum, Solana, estamos viendo que sobre todo las que son como nuevas alternativas, nuevos proyectos en criptoactivos, sí están siendo mucho más golpeados. Entonces, cuando analizamos a nivel sectorial todo el tema de cripto, lo que estamos viendo es un panorama todavía un poco más negativo. Entonces, podríamos seguir viendo cierta volatilidad en el corto plazo, podríamos seguir viendo ciertas caídas, pero es probable que en el largo plazo, digamos, cuando uno empieza a analizar estos proyectos en criptoactivos en el largo plazo, haya cierto interés claramente por los criptoactivos. Pero lo importante siempre va a ser mantenerse diversificado y no poner todos los huevos en la cajita de Bitcoin. Claro que sí, sin lugar a dudas, pues este tipo digamos, de activos de alta volatilidad, pues básicamente constituyen una opción interesante de diversificación, pero pues en un porcentaje, digamos, pequeño y muy relacionado con la tolerancia al riesgo que tenga el cliente. Y básicamente, pues el mensaje es, muchas veces estas correcciones también son oportunidades, pues también de entrada y seguramente es lo que estamos viendo esta mañana pues después de las fuertes caídas, algunas correcciones alcista. Bueno, y ya para ir finalizando, pues tenemos que hablar de los activos locales. Entonces, pues la semana pasada fue una semana pues un poco tensa para la renta fija local, vimos algunas correcciones. Esta semana, evidentemente, la medida en que haya, pues, digamos, todavía un entorno menos complaciente en materia de apetito por riesgo, porque la realidad es que sí ha habido cierta complacencia durante muchos meses frente al riesgo y ya un poco los mercados están diciendo, bueno, ya estamos a punto de cerrar el año, seamos menos complacientes, empieza a haber tomas de ganancias, empieza ya a verse una búsqueda hacia activos más seguros y pues voy reitero con los fundamentales de Estados Unidos que están mostrando un poco más de cautela. ¿Cómo estás viendo pues un poco que se vaya a comportar esa renta fija en Colombia, si efectivamente, dado el alto beta y teniendo en cuenta el mayor riesgo crediticio, vamos a seguir viendo correcciones? ¿Cómo estás viendo, pues, digamos, esos datos también de crecimiento? Se ven en los datos de crecimiento en Colombia, pues, que vienen, pues, seguramente van a seguir siendo bastante constructivos, pero con preocupaciones de cara a la inflación. ¿Cómo estás viendo ese tema de renta fija? Bueno, en términos de renta fija a nivel local, lo que es, pues, lo que es, lo que estamos viendo es por la parte de los tasa fija. Hemos venido viendo ciertas desvalorizaciones, un poco lo que ya mencionaste, el atractivo por renta fija en Estados Unidos, un poco también saltándonos un poquito en temas de tasa de cambio, cuando ya empezamos a analizar los modelos y decimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad que tenemos de llegar a unos niveles de tasa de cambio más baja versus más alta? Empezamos a estudiar ese valor y miramos en dónde tomamos una posición, empieza a volverse un poco más atractiva la renta fija estadounidense, sobre todo en ese corto plazo, porque además lo que venimos viendo y sobre todo en diciembre y con la expectativa de subida del salario mínimo, las declaraciones que hemos tenido por algunos miembros por parte del gobierno, podríamos estar viendo una subida del 10% e incluso de 2 dígitos, hay cierta expectativa. Entonces, eso podría motivar más a un pequeño repunte de la inflación en el corto plazo, lo que podría terminar devaluando un poco más el tasa fija. Pero termina volviendo al mismo tiempo un poco más atractivo el VR, que es, digamos, lo que hemos visto en estas semanas, una posición un poco más interesante que tuvo cierta dificultad a mitad de año, pero que desde hace unas semanas para acá tiene una expectativa de rentabilidad un poco más interesante.
pero cuando uno considera esa pérdida de apetito a riesgo a nivel local y uno considera esa diversificación, entonces uno empieza a buscar esas alternativas. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, si vemos unas valorizaciones en los tesoros, uno puede decir, hombre, me parece más interesante esto, si además voy a tener un carry adicional por un posible repunte de la tasa de cambio, como lo que vimos después de esa bajada drástica, vimos una subida sustancial, ese carry adicional del dólar puede ser mucho más interesante teniendo en cuenta los niveles en los que nos encontramos en este momento. Entonces, en síntesis, un poco lo que estamos viendo es un reposicionamiento de los agentes de cara a la posibilidad de que la Fed no suba, pues digamos, no baje sus tasas en diciembre, las mantenga inalteradas. Entonces, pues eso se ha visto reflejado en algo de correcciones alcistas en el tipo de cambio, en algo de desvalorización de la renta fija. Y bueno, entonces vimos el tipo de cambio que había tocado niveles por debajo de 3.700, ya otra vez pues estamos en niveles por encima de 3.700. De todas formas, los fundamentales, pues digamos, en Colombia siguen siendo constructivos en términos de flujos. Vimos noticias por parte del gobierno, pues que seguramente las monetizaciones de dólar van a seguir, pues para hacer frente a sus, digamos que, necesidades de caja. Es difícil, pues, digamos que aventurarse con una proyección de tipo de cambio a cierre del año, pero hemos visto agentes incluso hablando de niveles pues cercanos a 3.600 o algo cercano a 3.700. ¿Cómo estás viendo esta semana el tipo de cambio? Es una situación compleja, pues vimos mucha volatilidad, sobre todo la semana pasada. Esta semana no descontamos que pase algo similar, pero pues un poco como lo venía mencionando, hay uno se quema muy fácil intentando decir para dónde va a ir el dólar, porque en algún momento mencionábamos esa posibilidad de, hombre, no sería raro que la tasa de cambio continuara teniendo una bajada, un poco por todos los movimientos que ha venido hecho el gobierno con el manejo de la deuda, con lo que se viene ahorita por esa búsqueda de liquidar deuda, que tenga unas tasas altas a partir de adquirir deuda en dólares y evitar hacer ese cambio a través del peso para no afectar tanto la tasa de cambio. Entonces hay cierto manejo que es interesante, que uno podría decir, bueno, podríamos ver un dólar en un rango en donde estamos entre los 3.800, por debajo de los 3.800, con alguna que otra entrada por debajo de los 3.600, que si alguien alcanza a tenerles el timing sería un momento magnífico de entrada, pero de ahí a uno estar Ok. exactamente. Bueno, entonces no te aventures a una proyección, está bien. Y ahora ya muy rápidamente, un minutico para que me digas un chismecito corporativo y un dato financiero para cerrar este podcast. Listo, así como chisme rápido, corto, estas semanas estamos viendo una discusión importante entre Elon Musk y su junta directiva, particularmente en Tesla. Él ya ha tenido como dos iniciativas importantes, una de redirigir dinero de la compañía hacia sus nuevas startups y otra de su compensación de un 1 trillion, ¿sí? Estamos hablando de 1 billón en términos hispanos, pero de ese trillón de dólares y es como de, hombre, eso es la compensación más grande que ha existido en la historia del mundo, ¿sí? O sea, en caso tal de que él lo consiguiera, se convertiría en el primer trillonario de la historia. El tema con esto es que, claro, hay unas condiciones específicas que él tiene que cumplir, pero sí ha generado ciertos roces entre él y su junta directiva porque pues hay muchos de ellos que no están de acuerdo. También es verdad que las metas están muy positivas, muy agresivas, pero no sería raro que de alguna forma se terminaran consiguiendo, que consiguiera una porción de dicha compensación. Eso ha generado cierto ruido, sobre todo para los inversionistas de Tesla. Hemos visto ciertos retrocesos en la acción, hemos visto cierta incertidumbre respecto a la compañía y hay muchos que de pronto no le tienen tanta confianza debido al giro que está tomando de vehículos eléctricos hacia robótica. De acuerdo. Y un dato curioso. El dato. Bueno, no sé si lo sabían, pero Michael Burry, el famoso inversor que predijo la crisis del 2008, cerró su fondo hace un par de semanas, el 27 de octubre, mandó una carta a sus inversionistas hablando de que no se sentía tan en línea, pues no se sentía conectado con el mercado, como que ya no lo podía leer de la misma forma, ¿sí? De lo último que supimos de él antes de eso eran las posiciones cortas que había tomado sobre Nvidia, sobre Palantir, que bueno, hubo mucho ruido porque claro, vienen y caen, luego terminan en un rebote y la gente decía se acabó, luego volvieron a caer. Entonces es una situación un poco, digamos, curiosa, porque claro, estamos viendo a una persona que tuvo cierta influencia en su momento, que se mantuvo influyente durante el tiempo, pero que así como pudo señalar y predecir una crisis, también es verdad que él lleva algunos años señalando distintos momentos y distintas burbujas que no terminan de llegar a cumplirse. Entonces es una situación bastante particular y un poco triste que se vaya una persona como él.
Sí, y también a mí me dio medio guayabito también la carta de despedida de Warren Buffett, Ah, que esto divino, pero bueno, una semana bien interesante. En síntesis, vamos a tener pues que estar muy atentos a la data que se publique y a estos rebotes que está dando el mercado, pero también el mensaje claro es no tomar decisiones en momentos de alta volatilidad, mantenerse fiel a la estrategia y pues efectivamente también aprovechar eventualmente ciertas desvalorizaciones para capturar oportunidades tácticas en algunos activos. Entonces, si quieres saber mucho más acerca de estos temas, pues no olvides seguirnos aquí en nuestro Expreso Financiero. Feliz día.